Hola, mi nombre es Miguel Ángel Torres Díaz y este es un video explicando el proyecto de 3 capas para la materia de tópicos avanzados de programación, en donde se explicará cómo es que funciona, su ejecución y su detalle a nivel código. Al ejecutar el programa, nos sale primero que se ha establecido la conexión exitosa con la base de datos. Nos sale la ventana principal en donde tenemos un JMenú con dos opciones. En la primera, en operaciones tenemos la opción de añadir, en donde podemos añadir una mascota. Vamos a poner por ejemplo de nombre Pelusa, de edad de 9 años, un peso de 10.6 y un número de contacto. Y la añadimos. Luego vamos a proceder a buscar una mascota. En este caso, la mascota que acabamos de añadir es la de número expediente 27, Pelusa. Podemos cambiar el número de expediente, en este caso por ejemplo un 6, nos manda el 6, y en caso de no hallarse nos da un error de que no se encuentra el expediente. Luego tenemos la opción eliminar expediente. Aquí podemos seleccionar cualquier expediente dentro de la base de datos y si se encuentra, eliminar todos los datos relacionados a ella. Vamos a eliminar el 3 por ejemplo y se acaba de eliminar. En caso de no hallarse, nos muestra de nuevo el mismo error. Pasamos a modificar datos. Aquí la persona escribe un número de expediente y si se encuentran los datos se muestran en los campos correspondientes. Por ejemplo, vamos a poner a Pelusa el número 27. Al darle a buscar, el campo de número de expediente se hace no editable para evitar cualquier error o cualquier confusión y podemos editar a todos los datos de aquí. Vamos a cambiar su peso, por ejemplo, vamos a ponerle 30.5. Al darle a guardar se cambian los datos y se vuelve a ser editable el campo de número de expediente. Luego, en la lista de reportes tenemos dos opciones. Primero, el listado. Aquí nos salen todas las mascotas con todos los datos recuperados que se encuentran registrados en la base de datos. Tenemos por ejemplo a Pelusa, que es la que acabamos de añadir, y todas las previamente registradas. Y luego en la opción gráfica tenemos una gráfica de pastel que nos muestra las edades de todas las mascotas para saber quién es la que tiene más edad, en este caso de todas las registradas. Pasando a la explicación del código, el código funciona de una manera en donde el usuario interactúa con la WIA primero. De la WIA pasa el mensaje a control. De control se vuelve a pasar a data o a consultas SQL en este caso y ejecuta la query, lo devuelve de nuevo a control y pasa de nuevo a principal donde ya se muestra toda la información recuperada. Pasando primero a la clase consultas SQL, tenemos distintos métodos aquí. Esta es la encargada de establecer la conexión primero a la base de datos con este método de aquí, conecta. Aquí básicamente lo que se hace es, intenta abrir la conexión con la base de datos. En caso de lograrlo, devuelve un falso. Esto indica que no hubo error. Y en caso de fallar, muestra un mensaje y devuelve un true. Entonces, para hacer cualquier operación dentro de la base de datos, primero es necesario llamar este método. Luego tenemos el método buscar. Aquí este método recibe un objeto mascota y un número de expediente. Lo que hace es ejecutar esta consulta de select en la base de datos, en donde se busca un registro y si coincide, devuelve un true. En caso de no encontrarlo o de ocurrir un error, devuelve un falso. Este método es el que se llama para llenar distintas tablas al momento de la ejecución. Luego tenemos el método recuperar todas. Este obtiene una lista de mascotas. Hace un select general de todas las mascotas y las va ordenando en la lista que está generada y finalmente devuelve esa lista completa. Este método es lo que se usa para llenar las tablas o para crear el gráfico correspondiente. Luego tenemos el método add.
Este método de aquí sirve para añadir o insertar una mascota dentro de la base de datos usando esta consulta SQL. Tenemos que recuperar los datos de setString, int, de acuerdo a los parámetros correspondientes dentro de la consulta SQL. En este caso, la ID no se pone como parámetro o no se usa para añadirlo porque se hizo o que la ID, que en este caso la primary key, fuera autoincremental, es decir, que se toma la ID anterior registrada y se va aumentando uno en cada registro que se va añadiendo. Luego tenemos el método modify. Este se encarga de actualizar los datos de una mascota ya existente. En este caso se ejecuta esta sentencia update, que de nuevo no toma los valores de este número de expediente como parámetro, sino como condicional. Y luego el último método de esta clase es este delete. Este de acá elimina una mascota dentro de la base de datos, la cual coincida con el número de expediente que se manda a llamar. Ahora pasemos a la clase control. Esta de aquí juega un papel fundamental en la estructura del programa. Esta clase directamente no ejecuta las consultas SQL, sino que se encarga de recibir los datos de los JFrame, los valida y los envía directamente a la clase consultas SQL. Podríamos decir que funciona como un puente entre interfaz y la base de datos. Primero tenemos su constructor. Simplemente crea una instancia de consultas SQL la cual puede ser usada. Y luego el método conecta llama internamente a este dicho método de SQL y regresa el estado de error para que la interfaz vea si se está funcionando o no. Y pasamos a los métodos de esta clase que funcionan para la GUI. El método buscar tiene un comportamiento aquí adicional. Recibe el número de expediente como texto y lo convierte a entero y luego lo llama al método de consultas SQL. Si la búsqueda es exitosa, regresa el número de expediente encontrado. Si no, regresa un 0 para indicar que fue un error o que no se encontró. Luego, tenemos el método add. Este de aquí recibe un objeto mascota que fue llenado desde el JFrame previamente. Llama al método de consultas SQL add y regresa un 1 si todo salió bien o un 0 si ocurrió un error. Se usa también en la interfaz para saber qué mensaje mostrar. Luego tenemos el método modify. Este de acá igual recibe un objeto mascota. Llama al método modify de nuevo de la clase SQL y regresa un 1 si se hizo la modificación o un 0 de nuevo si hubo un error. De igual forma, el método delete funciona igual. Recibe un objeto mascota, llama a la clase, al método delete de la clase SQL y regresa un 1 si es exitoso o un 0 si hubo un error. Pasando al funcionamiento de la interfaz gráfica o de la GUI, tenemos la clase principal. Esta de acá es la que ya se vio anteriormente, en donde las distintas opciones, al darle clic, manda a llamar a cada uno de los JFrames correspondientes, siendo el primero añadir. Primeramente lo que hace añadir es recuperar todo lo que el usuario escribió en el JTextField y crea de nuevo un objeto mascota. En este objeto mascota se le asignan los valores correspondientes a cada uno de las variables recuperadas y después de eso se manda a llamar al método add de la clase control, el cual ya vimos que manda a llamar al método add de la clase SQL. El valor recuperado se almacena en la variable error. En caso de que error valga 0, se muestra un error al añadir la mascota. En caso contrario, la mascota se añade correctamente a la base de datos y los JTextField se ponen de nuevo en blanco. Pasando con la siguiente opción tenemos a la clase JEliminar. Lo primero que hace esta clase es validar que el campo de número de expediente no esté vacío. En caso de estar vacío, manda una alerta con dicho mensaje, campo vacío. En caso contrario, se crea un objeto mascota al cual simplemente se le asigna el número de expediente, el cual se recuperó del text field y va a ser el que será buscado en la base de datos.
se crea la variable error, la cual manda a traer lo recuperado del método delete de la clase control, el cual vimos que igualmente usa al método delete de la clase SQL. En caso de que el número recuperado sea un 0, muestra que no se encontró el expediente. En caso contrario, la mascota con el número de expediente correspondiente al campo de texto es eliminada de la base de datos. Luego tenemos la clase buscar. Esta de acá lo primero que hace es que, al darle al botón, se crea un objeto de la clase mascota en blanco. También un string, el cual recupera el texto del campo de texto, y la variable error, la cual va a ser instanciada con el método buscar de la clase control. En caso de que el resultado sea 0, eso significa que no se encontró ningún expediente, por lo tanto no se muestra el mensaje de no se encontró el expediente. En caso contrario, se recuperan todos los datos del número de expediente correspondiente, los muestra en los campos de texto correspondientes y hace que dichos campos sean no editables para que así no haya ningún error o no se altere información al momento de visualizarla. Luego tenemos la clase modificar. Esta de aquí, tiene dos partes. Al momento de presionar el botón buscar, lo que hace es lo que ya vimos, crea un objeto mascota y el cual al recuperarse se muestran los datos en los campos correspondientes. En caso de no encontrarle, se manda el mensaje de que no se encontró el expediente. Además de eso, lo que hace este botón es que el campo de número de expedientes sea no editable. Esto con el fin de que no haya ningún error o ninguna confusión y se cambie por error el número de expediente y se guarden los datos en otro. Luego, cuando ya se mostraron todos los datos, se pueden modificar cualquiera de los que el usuario quiera, a excepción del número de expediente. Y si hay algún campo vacío o algún campo que tenga algo en blanco, se muestra la alerta de que hay campos vacíos, esto con el fin de no tener campos en blanco dentro de nuestra base de datos. Una vez que todos estén llenos con algo, se crea de nuevo un objeto mascota a la cual se le asignan los valores correspondientes recuperados de las cajas de texto. Se manda a llamar de nuevo al método, en este caso modify de la clase control. En caso de que recupere un 0, manda un error al modificar. En caso contrario, los datos de la mascota se modifican correctamente, los campos de texto se hacen blancos de nuevo y el texto de expediente se vuelve a ser editable. Luego pasamos a la clase JLista. Esta de acá es un poco distinta a las anteriores ya que todo ocurre desde su constructor. Aquí en su método constructor, aparte de inicializar componentes, de hacerlo visible, de hacer que se muestre en el centro de la pantalla, lo que hace es que ejecuta el método de conexión de la base de datos. En caso de que la conexión sea exitosa, manda a llamar este método de llenar tabla. En caso contrario, nos muestra el mensaje de error de que no hay conexión a la base de datos. Ahora, el método llenar tabla lo que hace es que primero crea un objeto de default table model. Este de aquí recupera el modelo creado con las columnas ya existentes de la tabla que está aquí. Se hace que el número de filas sea 0 y crea también una lista, mandando llamar al método de SQL de recuperar todos, para que tenga todos los datos recuperados de la base de datos. Luego, llena la tabla de acuerdo a los objetos de la lista, para que al final todos estos objetos, o todas estas filas, se muestren en orden dentro de la tabla de esta clase. Por último tenemos la clase createChart. Esta de aquí, al igual que la anterior, se ejecuta desde su constructor, donde se instancia una conexión a la base de datos. En caso de no haberla, manda este mensaje de que no hay conexión, y en caso de que sí la hay, manda a llamar al método createDataset. Este método de aquí lo que hace es que obtiene todas las mascotas registradas en la base de datos y crea un dataset para el gráfico de pastel. En este gráfico, el nombre de la mascota va a ser la etiqueta que tendrá y la edad va a ser el valor que se representará en dicha gráfica. Luego se llama al método createChart. Este método de aquí construye el gráfico, define el estilo, básicamente dibuja lo que vendría siendo toda la gráfica de pastel.
Luego este gráfico es colocado dentro del chart panel y este chart panel es mostrado dentro del JFrame. Esto sería toda la explicación del proyecto. Muchas gracias.